¿qué tal país? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos una semana más. Estamos con ustedes junto a Cámara Argentina de Farmacias como productora de este programa que hace 13 años estamos en el aire. Me parece mentira, ya estamos terminando el año. 13 años Vamos ya. a pasar los 14. Increíble. Increíble. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Bueno, bien. ¿Me cuesta trabajar una semana más? Sí, más? por supuesto que sí, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que también ustedes estén bien, como siempre les digo, y dispuestos a acompañarnos una semana más. Hoy tenemos un tema, les prometemos que va a ser súper interesante. No se vaya la próxima media hora de ahí. ¿Qué tenemos, Gaby, el día de hoy? Tenemos, vamos a contarles un poco a todas aquellas personas que somos deportistas. Obviamente en distintos rangos, ¿no? Están los deportistas profesionales que se dedican al fútbol. Alta competencia. Alta competencia. Además estamos aquellos que somos amateurs, que vamos al gimnasio y que nos gusta tratar de mantenernos bien, no solo estéticamente, sino en calidad de vida. Y vamos a hablar de las lesiones, de cuáles son las lesiones... Las más comunes, ¿no? Las más comunes, específicamente, de los deportistas, sobre todo a nivel óseo. Básicamente la osteoartrosis, amigos, es uno de los problemas que seguramente usted lo padece. Vamos a charlar con un especialista. Obviamente nosotros vamos a preguntar como deportistas simplemente amateur, ¿no? Vos en tu casa gimnasta y yo apenas un amateur del deporte, ¿no? Y hago lo que puede. Del tenis y del pádel. Bueno, pero con quien sí vamos a estar conversando sobre estos temas es con el doctor Roberto Avanzi, exfutbolista y conocido futbolista para aquellos que sí se dedican al mundo del deporte. El doctor Roberto Avanzi es director médico de CETRED, Centro de Entrenamiento y Rehabilitación Deportiva. Todos aquellos que tenemos unos añitos, más de 40 y un poquito más también, sabemos de quién estamos hablando, un personaje muy conocido dentro del deporte, muchos años de futbolista, de una familia de hermanos. También vamos a preguntarle sobre esa dinastía de futbolistas de primerísimo nivel. Pero bueno, y un montón de anécdotas, sí, seguramente debemos tener. Y también cómo devino de futbolista, de deportista, en este caso futbolista, a médico. A doctor en traumatología o a especialista en traumatología. Así que estos interrogantes enseguida después de los comerciales. Osteoartrosis es el tema central del día de hoy, pero estamos en compañía, como lo anunciamos, como muy bien lo presentó Gabriela, del doctor Roberto Avanzi. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Tenemos muchísimos temas para develar junto a vos, o que vos nos develes a nosotros. Nosotros simplemente vamos a intentar preguntarte correctamente. Dale. Yo mencioné dinastía de futbolistas, y creo que corresponde, ¿no? Y sí. Mi hermano mayor jugó 10 años en el fútbol profesional en Albois. Y yo después seguí, soy el segundo en Vélez Sarsfield, en Estudiantes, y después viene mi hermano menor que jugó en River, en Vélez, San Martín de Tucumán. No, la pasamos bien, nos divertimos bastante. Excelentes jugadores, y más de una vez yo como hincha de Boca, ¿sabes las veces que te habré maldecido? No. Éramos del montón. Yo digo siempre que en todo equipo vos tenés una o dos figuras. Y después los otros, si entran o salen, nadie se da cuenta. Pero bueno, es bueno admitirlo a esta altura de la vida, porque en aquella época no lo admitía. No, pero ¿Cuál era tu ídolo en ese momento? Y había muchos. Daniel Willington era la figura mía en Vélez Sarsfield y después, bueno, yo jugué con él, o sea que para mí fue un honor. Pero en esa época había muchos muy buenos, Armindo Nega, jugadores extraordinarios. Bien. ¿Y cómo fue esto? ¿Que deportista? ¿Futbolista? Es que, ¿sabés qué pasa? En casa el papá era médico y como buen viejo de aquella época, él decía, ¿vos querés jugar al fútbol? Estudiá. Y no había otra, ¿viste? Entonces, y viste que ellos eran así, entonces yo tuve que estudiar. Bien, bueno, buenísimo. El tema que nos convoca es la osteoartrosis, pero supuestamente, o supongo yo, que debe ser una de las lesiones más comunes en lo que se ve en el deporte, no solamente en los de alta competencia, sino en la vida común, ¿no? Sí, el gran problema de la osteoartrosis es que se da muy prematuramente en un deportista. Yo digo, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué en un deportista profesional más que un hombre? Primero porque esto es como un Fórmula 1. Si vos tenés un Fórmula 1 y querés que sea de primer nivel, tiene que andar al máximo rendimiento y es muy posible que se rompa. Y eso es lo que pasa con los jugadores, claro. ¿Qué es la osteoartrosis? La osteoartrosis es el desgaste prematuro de una articulación. Entonces,
en el deporte profesional, digamos que lo que a otros les pasa a los 50 y pico, al futbolista profesional le pasa a los 30 y pico. Y entonces eso, ¿y por qué? Y si vos tenés un coche que caminó 100.000 kilómetros, andá a cambiarle la goma porque está gastada. Bueno, esto es lo que pasa en el fútbol. El fútbol llega mucho más rápidamente a los 100.000 kilómetros que un no deportista profesional. Claro. Y entonces, hoy yo soy un protagonista de esa osteoartrosis y yo hoy no, a los 50 años ya tenía una prótesis. Y hoy tengo 2. Y eso es gracias al fútbol. Y como yo, infinidad de muchachos de mi generación que estamos todos con prótesis. Y no debería haber sido así. Tendrían que haber, pensado en que nosotros íbamos a dejar de ser jugadores y íbamos a ser seres humanos como todos. Y bueno, hoy tratamos de ser esos médicos que hoy estamos en la deportología, tratamos de que esto no ocurra. O por lo menos que ocurra menos. Por lo que vos contás, es un camino directo. ¿Sí? O sea, la inexorable, carrera inexorable, exactamente. La carrera del futbolista o de todo deportista de alta gama. Cuando vos hablás del deporte profesional, es imposible de comparar con nada. Entonces, cuando uno dice, no, yo hice siempre deporte, sí, pero vos fuiste profesional, no, claro. Entonces no es lo Tal mismo. cual. ¿Por qué? La porque vos, claro, y vos tenías que jugar como fuere. Y yo, hablando de eso, de que no era una figura, al no ser figura, vos aceptás muchas cosas con tal de seguir jugando. Totalmente. ¿Entendés? Es decir, vos subestimás, sobre todo a los 20 años, vos subestimás que algún día vas a tener 65. Obvio. ¿Entendés? En el momento lo importante es salir a jugar porque si no viene un reemplazo y me quedo en el banco. Claro, tal cual, ese es el análisis. Yo los otros días estaba viendo justamente a raíz y pensando de lo que es el deporte, de lo que a uno a veces le duele y lo padece el deporte. Yo soy apenas un simple aficionado que hago algo por placer y nada más. Lo he hecho toda la vida, así. Y estaba mirando un partido de las Leonas, ¿no? Y yo miraba a esas chicas, la posición del jugador de fútbol. Es tremendo, es tremendo. Digo, estas chicas pobres ya son jóvenes, no sienten nada, pero bueno, esto es inevitable que en el futuro... Claro. Esa por supuesto, es increíble. Yo las duda. veo y me duele a mí. Me duele verlas. Tal cual. Pero bueno, es tremendo. Eso es el deporte profesional. Por eso es que toda la carrera de los deportistas profesionales son tan cortas. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que la gente nos entienda y nos siga bien, ¿qué es lo que pasa en esa articulación como para que normalmente está condicionada, está hecha para que funcione de una determinada manera y después empieza a funcionar más por esa sobreexigencia? Claro, ¿qué sucede en el medio? Lo primero que sucede, esto es un poco, como la menopausia en una mujer. Una mujer menopáusica es una mujer que ya no tiene lubricación. Y en el hombre pasa lo mismo, es decir, un hombre deportista es un hombre que a los 40 años ya no tiene lubricación. Entonces, yo siempre digo, ¿no? La relación, cuando una mujer está menopáusica está seca. Y así como tiene seca la vagina, también tiene seca la articulación. Y el hombre pasa lo mismo, pero más prematuramente. ¿Por qué? Porque la osteoartrosis en el hombre se da mucho más prematura, sobre todo en aquel hombre deportista. Entonces serían las canas del deporte, pero de la rodilla del deportista, de la cadera del deportista, pero es una cana prematura. Yo tenía cana a los 38 años y tenía una artrosis de cadera a los 40. Se te adelantaron la cana. Y ahora, esa articulación que le falta ese líquido, ¿cómo se denomina el líquido que después desaparece? El líquido sinovial. El líquido sinovial. Claro, y por eso que hoy hay cosas, hay productos, que hoy afortunadamente han aparecido estos productos que son el ácido hialurónico en diferentes formas, que nos ayudan a poder postergar una prótesis. Hoy por hoy yo, por ejemplo, cuando tengo que recetar un ácido hialurónico, generalmente me dicen las obras sociales no lo querían pagar. Y yo le digo, para convencer a la obra social, yo le decía, yo hago un producto de estos intraarticular para tratar de evitar o postergar una prótesis. Claro. Entonces, para ella tiene que ser un negocio redondo. Sí, el costo-beneficio sin ninguna duda. Pero no lo entiendo. No, ahora lo entendí. ¿Ah, sí? Ahora lo entendí. La pérdida del líquido sinovial es indefectible para todo el mundo. Por lo que estás diciendo, claro. Solamente que el deportista lo pierde, es más prematuro.
también el hecho de que estén expuestos a fracturas, por ejemplo, en el futbolista me refiero, por el contacto físico con el contrincante, Sí. fracturas y demás, afecta también, acelera el proceso. Sí, por supuesto. Yo me río con los padres porque a veces los padres no entienden lo que significa una lesión, ¿no? Entonces vienen y con un chico, generalmente son chicos que ya están en las divisiones inferiores de un club, y me dicen, mire doctor, se me rompió el nene. Y claro, un cruzado roto en un chico de esos que es tan competitivo lo tenés que sí o sí operar. Y lo primero que te dice la mami, va a quedar bien el nene, ¿no? Y yo le digo, Depende para qué. nunca como vos lo hiciste. Claro. Porque la gente cree que cuando se opera algo, queda de 10. Y yo le explico que no, porque es más, yo le digo, vos pensás que nosotros vamos a romperle algo sano para curar algo enfermo. O sea, le vamos a sacar un pedazo de tendón rotuliano así para rearmarle un cruzado, pero le estamos rompiendo algo. Por eso que esto es lo que hoy tenemos, pero seguramente que no es lo que va a haber en el futuro. En el futuro, en vez de usar los injertos nuestros, seguramente vamos a usar injertos de cadáveres o injertos artificiales, que todavía no los tenemos, pero en cualquier momento van a aparecer. Dejamos un poquito de lado el deporte, después Dale. volvemos. También es inexorable que el curso de la edad nos vaya llevando hacia ese mismo camino con una diferencia de tiempo muy, muy mayor. Para que la gente tenga idea, ¿de qué número estamos hablando de gente? Es decir, yo he leído por ahí en el informe que nos han pasado la Gacetilla de Prensa que en determinadas edades se da este fenómeno de la osteoartrosis, se da ya a partir de edades muy, muy, muy prematuras, sin hablar del deporte, ¿no? Sin hablar de gente deportista. Sí, por supuesto. Cuando vos lees una radiografía, generalmente los pacientes leen la radiografía y se asustan porque dice osteoartrosis, esto y lo otro. Y entonces viene y me dice, no, mire doctor, todo lo que dice acá. Y yo le digo, bueno, que no podés no tener osteoartrosis si vos tenés más de 40 años. Porque hay una artrosis acorde a los 40, hay una artrosis acorde a los 50, hay una artrosis acorde a los 60 y una artrosis a los 70. Entonces yo les digo siempre que después de los 40 ya empezá la caída. Lo que pasa que hoy todos queremos ser jóvenes. Sí. Todos queremos el elixir de la juventud. Y yo te digo, lo vamos encontrando. Es decir, la medicina está tan evolutiva hoy, está tan increíblemente evolutiva, que yo creo que en el futuro todas las prótesis no van a ser necesarias, porque vamos a encontrarle la vuelta para que con las células madres y con todo esto que hoy están utilizándose de una manera inadecuada, porque hoy todavía no sabemos cómo darle la orden a una célula madre para que se transforme en esto, en lo otro, y hoy todos usan célula madre, todos ponen plasma enriquecido en plaqueta y no sabemos para qué lo ponemos. Sí, solamente para el embellecimiento. Pero claro, como que está de moda, ¿no? Claro, está todo de moda y está el abuso, y ahí está la falta de respeto hacia el médico que lo hace, porque tendría que enseñar para qué sirve y si realmente sirve, porque todavía hoy hay muchas dudas acerca de eso. Bueno, pero eso es lo que tenemos que aprender. ¿Esto va a funcionar? Sí, que seguramente va a funcionar, pero todavía no está funcionando. Roberto, dijiste falta de respeto y abuso, y automáticamente se me vino a la cabeza estas publicidades que salen constantemente en los diarios o en la televisión de solucionen su problema de columna, solucionen su problema de rodilla con una infiltración o con una aplicación de determinada sustancia. Cuánto chantaje, ¿no? Y cuánta gente que verdaderamente... yo tengo mi papá, discúlpame, tengo mi papá que sufre de dolores de artrosis, de columna, de rodilla, se ha operado y demás. Y a veces voy a mi casa y me dice, mira, en el diario... Sí, porque la gente está desesperada por el dolor y la necesidad que tiene. Claro. Es que ese es el gran problema, es decir, yo los entiendo, porque yo tuve lo mismo. Yo hoy tengo 2 prótesis de cadera y te imaginás que yo a los 48 años ya, mi mujer me decía, vamos al shopping, y yo le decía, vamos, pero a los 10 minutos estaba sentadito ahí tomando un café porque no podía caminar. Entonces yo entiendo al que llega a ese estadio que dice, bueno, yo quiero algo, dame algo. Sí, sí. Pero ahí está quizás el abuso, ¿viste? Los médicos inescrupulosos, aquellos que se suben enseguida al carro del triunfador sin tener una base científica que avale tal o cual tratamiento, y entonces estamos haciendo muchas macanas. Entonces yo le pido a todos que
armemos una cosa lógica, criteriosa, Claro. y que no agredamos a los que no merecen ser agredidos. Seguramente, Roberto y Gaby, este tipo de programa sirve justamente para eso. Lo que nosotros pretendemos simplemente es informar, para que la gente no se deje convencer por esos cantos de sirenas que están por ahí, ¿no? Consulten a médicos, a profesionales que son especialistas, que son los que van a asesorar. Tal vez en la consulta no recibamos el mensaje que nosotros pretendemos recibir. Exactamente. Pero es el mensaje realista, es el que tenemos. ¿Cómo se está trabajando, Roberto? ¿Por qué nos contás un poco? Es muy doloroso esto, es muy doloroso porque la fricción, la hinchazón, la inflamación. ¿Cómo se está trabajando en el abordaje al dolor? Es una pregunta complicada, ya sé, Sí, pero... mira, lo que pasa es que hay cosas que han evolucionado y cosas que no van, por ahora no hemos evolucionado nada, ¿no? Entonces, de pronto vos ves que hoy se hace plasma enriquecido en plaqueta en cualquier cosa. Y todos usan plasma enriquecido en plaqueta. Y vos decís, un análisis claro, ¿no? Yo miro para atrás y digo, yo en el año 70 era jugador de fútbol profesional, me desgarraba y no teníamos nada más que onda corta y ultrasonido. Y nosotros tardábamos 21 a 28 días en volver a jugar. Hoy te dicen, yo te hago plasma enriquecido en plaqueta y vos vas a... Y cuando vos le decís, bueno, ¿le hiciste plasma enriquecido en plaqueta? Sí. ¿Y cuánto tardó en volver a jugar? 21 a 28 días. Entonces, ¿para qué? Entonces vos decís, pero me están vendiendo humo. Y eso es lo que yo digo de que está mal. Porque yo no es que sea un tipo todo experiencia, pero a mí no me podés vender eso si realmente los tiempos siguen siendo los mismos. Se lo van a vender al público. Entonces, esas son las cosas que tenemos que perfeccionar, mejorar. ¿Sabemos que esto va a funcionar? Sí, pero todavía no sabemos para qué. Un japonés en un congreso de ISACOS me dice, ¿sabe, doctor, cuál es el problema? Que tenemos como 500 factores de crecimiento. No sabemos todavía para qué sirve el 1, para qué sirve el 200 y para qué sirve el 350. Entonces, tenemos que cuidarnos hasta que sepamos para qué sirve cada uno. Y ahí seguramente vamos a hacer las cosas bien. O sea, ¿qué le digo a la gente hoy yo? Se viene un mundo increíble, chicos. Se viene un mundo que nosotros, hoy yo no me lo puedo imaginar. Es decir, yo no creo que tenga acceso a ese mundo, pero la gente joven va a tener acceso a un mundo donde con una pastilla se le va a curar la artrosis, con una pastilla se le... Pero bueno, mientras tanto no hagamos macanas, que sepamos esperar. Roberto y Gaby, les propongo una pausa. A ustedes también, amigos, pero a raíz de, estaba pensando a raíz de lo que vos comentabas, de esas soluciones mágicas, que muchos colegas tuyos también las aplican. Estaba acordando del caso en el último mundial del jugador Di María. Estaba pensando exactamente lo mismo. Di Que María. también se vendió mucho y al final, todos ustedes seguramente recuerdan. Células madres fueron lo que le le hicieron un aplicaron, tratamiento, ¿no? le hicieron un tratamiento y el chico no pudo jugar, ¿no? Vamos a nuestra segunda pausa y estamos nuevamente con el doctor Roberto Avanzi. Bueno, estamos en la última parte del programa, osteoartrosis es el tema y quien nos acompaña es el doctor Roberto Avanzi, exfutbolista, figura. Yo sé, mi papá me dijo que era figura, así que le voy a creer a mi papá. Y hablábamos de esto del chantaje un poco que hay, por llamarlo de alguna manera, real y concreta, de la medicina, y vos, Juan, hiciste referencia a Di María, un crack del deporte también, que tuvo una lesión y que... Durante el Mundial. Durante el Mundial, exactamente, que se le aplicó el tratamiento, supuestamente un tratamiento de células madres para que pudiera recuperarse un poco más rápido y volver a jugar, y no lo hizo. No. Y bueno, ahí está el ejemplo de lo que digo yo siempre, es decir, esperemos que las cosas funcionen, porque seguramente le vamos a encontrar la vuelta, se la vamos a encontrar, pero hoy todavía no la tenemos. Entonces no nos anticipemos a un hecho que todavía no sucedió. Vayamos despacio, porque es cuando se cometen menos errores. Y volviendo al mientras tanto, vos hablaste que en tu época, a los 21 o 28 días empezaban y que tenían solamente radiofrecuencia, onda corta y demás. Nada más. Esto es parte de la kinesiología. ¿Cómo ayuda o si ayuda concretamente la kinesiología en estas dolencias? Yo creo que la kinesiología ha evolucionado no en la aparatología, porque la aparatología hoy tenemos también 20.000 aparatos y poco que decir, pero sí ha crecido el kinesiólogo
porque el kinesiólogo hoy es un tipo que le cubre las espaldas al médico, está con el paciente, lo mueve, lo moviliza rápidamente. Yo me acuerdo que en nuestra época, años 70 al 80, vos hacías un esguince de tobillo, era un yeso. Y hoy el kinesiólogo no te inmoviliza nada, ni un día. ¿Por qué? Porque sabe que después tiene que recuperar el músculo, entonces ya lo moviliza rápidamente, le va dando la contención que tiene. Porque todos los enfermos somos diferentes. Vos tenés más miedo que yo quizás en un esguince de tobillo, yo más miedo en un desgarro. Y bueno, es el ladero importantísimo que tiene un médico al lado de él para que ese jugador se rehabilite más rápidamente. Hoy es muy importante la función del kinesiólogo deportista porque te lo mueve inmediatamente. Cuando antes no te muevas, quédate quieto, vamos a ponerte un yeso. ¿Sabes lo que era? 30 días de yeso y después volver a movilizar, claro. Eran 2-3 meses. Y hoy un jugador con un esguince de tobillo en 25 días, 30 días está jugando. Y eso es un reconocimiento a ellos, ¿no? Porque realmente y hay muy buenos han cambiado un poco esa tendencia de yeso, que dejar quieto para empezar a la movilidad. Y eso fue la gran revolución de los últimos 20 años. Creo que eso es un mérito de ellos y se lo merecen. ¿Cuál es la lesión que más importante en forma negativa que un deportista o un futbolista dice, no, te puedo creer que tengo, no sé, me desgarré los ligamentos? Sí, digamos que ellos le tienen mucho miedo al ligamento cruzado, que es el más frecuente porque son 6 meses de rehabilitación. Y el jugador no le importa la lesión, sino cuándo vuelve a jugar. Claro. Entonces el jugador viene al consultorio y te dice, Robertito, me pasa esto, esto y esto. Y vos le decís, mira, tenés esto, ¿cuánto me lleva? ¿Cuándo vuelvo a jugar? No le importa si lo vas a operar, de qué, no te pregunta nada de eso. Él lo que primero te pregunta es, ¿y cuándo vuelvo? Y eso a veces es muy difícil, ¿viste? Porque no es lo mismo un muchacho de 30 años que uno de 20, seguro. No es lo mismo el que se operó por primera vez que el que ya viene de una recidiva, una segunda operación. Y los tiempos cambian. Y no es lo mismo un ser humano que el otro. Todos los jugadores son diferentes, todos. Nosotros somos diferentes. Entonces, y ahí viene la pregunta materna. El nene va a quedar de 10, ¿no? Claro. Se está pensando más y más, lamentablemente. No. Dejémoslo ahí, ese tema. Hablamos un poco de rehabilitación, hablamos del diagnóstico de las lesiones, pero llega un momento que vos le tenés que decir a tu paciente, bueno, amigo, esto no tiene otra salida que la cirugía. Sí, claro. Es el momento crítico para cualquier paciente, pero también... Y yo le digo, mirá, no es lo que vos querés escuchar, es lo que tenés que escuchar. Claro. Entonces, yo sé que no te va a gustar, pero este es tu camino, esta es la opción A, esta es la opción B. Siempre al paciente yo creo que le tenés que dar qué pasa si esto no lo hace, qué pasa si esto no lo hace, qué pasa si esto no lo hace. Entonces vos le das las opciones y que él... Antiguamente la medicina era muy déspota, ¿no? Es decir, vos tenés que hacer esto. Y ahora no, ahora el médico explica y le dice, nene, elegí qué camino querés hacer. Entonces eso es mucho más mi forma de pensar. Yo estoy muy de acuerdo con este tipo de medicina. Es una medicina abierta donde vos discutís con el paciente y donde realmente el paciente hace lo que quiere hacer, no lo que vos querés hacer con el paciente. Claro. Y el hecho psicológico, el tema psicológico, pues seguramente tiene que haber un abordaje psicológico sin ninguna duda, ¿no? Sí, claro. Para que Por eso yo te digo de que hay médicos que nacen para ser médicos y hay otros que van a estudiar medicina toda su vida y nunca van a llegar a ser médicos. Y eso es así de claro. Contanos un poco de tu instituto. Todo el mundo mira, sabe que sos director médico. ¿Sabés qué creo que es muy importante en la relación médico-paciente? La empatía. Totalmente. La empatía es, ¿qué haría yo si yo estuviera en tu lugar? Porque eso es lo que más le cuesta a un médico. Ponerse en el lugar del otro. Sí, y voy a rescatar algo. Yo, como dije antes, solamente hago ejercicio físico en un gimnasio. El tema del kinesiólogo, que es verdad, yo tuve una lesión, contracturas, ¿viste? Lo normal. Fui a un kinesiólogo que solamente me ponía la lámpara, se iba a charlar y cambié porque la empatía sentía que no me estaba haciendo nada. Entonces, la relación médico-paciente o especialista, como en este caso el kinesiólogo-paciente, por más que sea un simple masaje, uno tiene que sentirse que le prestan atención, que no solamente le prenden un aparatito. Mira,
una relación médico-paciente implica tocar. Totalmente. Tocar, vos no sabés la importancia de tocar a un paciente. El paciente, hay pacientes que vienen a pagarme una consulta que no es fácil para gente humilde. Y me dice, doctor, ¿sabe por qué vengo? Porque ni siquiera me tocaron. Claro. Y escuchar, ¿no? Es importante. No me tocaron, no me revisaron nada. Esta es un poco la autocrítica que nos tenemos que hacer nosotros, ¿no? El tiempo adecuado que necesita cada paciente. Para todos aquellos que les interesa contactarse, interiorizarse un poco más sobre este tema tan interesante, para todos aquellos que pueden llegar a padecer un tema de los que charlamos y no le encuentran solución, en pantalla ya seguramente habrán visto y ahora también la página web en la cual pueden contactarse con el doctor Avanzi, también una dirección de correo electrónico. Y tenemos 1000 preguntas, Roberto, Sí. pero lamentablemente, Y ¿sabés qué? tenemos Nos cero tenemos que ir, tiempo. se nos acaba el Y tiempo. tenemos Parece cero mentira, media tiempo. hora se nos voló, ¿no? Sí, claro. A mí también se me voló. Gracias, pues seguramente vamos a encontrar otra ocasión. Sí, Nos vas a- cómo no. Anécdotas 1000, yo sé, tenemos para Sí, hacer claro. todo el año, pero no, para seguir charlando estos temas ¿Cómo no? y otro tipo de lesiones, no solamente desde el punto de vista estrictamente de deportista profesional y de alto nivel, sino de la gente común que claro, también por te ve, ¿no? supuesto. Y de las lesiones también un próximo tema podría ser de las lesiones que se producen de aquellas personas que no hacen nada. Sí, claro. ¿No es cierto? Que no Por solamente supuesto, está expuesto claro. el que se hace deporte en alto o menor Sin duda. grado. O sea, ese Pero ya el lo- que no hace nada también, ¿eh? Después lo agendamos, ¿eh? Dale, bueno, nos Gracias, vamos, Roberto. Juan. No, al contrario, un placer. Gracias. Bueno, nos vamos con ustedes, nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.